Buenos días, 8 de la mañana, llega el turno de Powell, llega el turno de empezar a mirar ese bono americano a 10 años que ya está por encima del 4%. Era la chispa esperada por los inversores para ver si consolida o si el mercado termina por ver que va de farol la FED, ahora mismo de farol poco o nada. El 4% ya ha llegado y a partir de ahí los mercados ya tienen ese pequeño inicio de seísmo, ese pequeño inicio de terremoto que va a provocar hasta dónde se puede ir el 10 años americano. Todo lo que vaya superando el 10 años americano, nos decían los analistas de Goldman y de Morgan Stanley, todo lo que va a empezar a reducir parte del crecimiento del S&P 500. Por lo que la chispa está prendida y a partir de la chispa prendida el mercado empieza a ver cómo va a jugar la partida. 4,03 bono 10 años americano, 4,92, 4,92 el 2 años americano. Pero el 10 años juega ahora mismo ya la fotografía. Fíjense que recuperación desde el entorno del 3,5, desde el entorno, aquí estaría el 3,5, para lanzarse por encima del 4%, porque las perspectivas de la inflación a largo plazo, no a corto plazo, ahora ya están en que esto viene para quedarse, para asentarse, un pozo inflacionario muy potente. ¿Cuál es la clave fundamental? Que la inflación no se contiene, que ha drenado a la inflación subyacente. Estarán escuchando ustedes, sobre todo en ese momento de proveedores de negocio, hemos subido las tarifas, el coste de los trabajadores, hemos subido, así no se puede contener la inflación. Ojo, porque el momento en el que estamos ahora es fundamental. El trabajo hasta enero estaba hecho para quedarse en un tipo terminal en Estados Unidos del entorno del 5% por debajo. El movimiento de subidas por culpa del aumento salarial ya está encima de la mesa. En Europa se esperaba quedar en el 3,5, se va a marchar al 4 y a partir de ahí los mercados tienen que empezar a recoger que ya no son 25 o 50 puntos básicos solo. Es que la perspectiva a largo plazo es de una inflación que va a jugar entre el 3 y el 4%. Entre el 3 y el 4% significa que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pueden admitir una inflación de manera indirecta más elevada, pero van a tener los tipos de interés mucho más altos, dañando no solo las condiciones financieras, las condiciones crediticias, sino sobre todo también lo que están viendo, lo que están jugando, lo que están mirando alrededor de la renta variable europea. Y ojo a la renta fija, que parecía que tenía el mejor año por delante, y las duraciones cortas se van a empezar a implementar cada vez más en ese entorno de un inversor que dice no me fío a largo plazo. Ojo, porque Powell y Lagarde y Powell tienen ahora mismo mucho más camino para golpear, para hacer daño al inversor, al ahorrador, al mercado, pero también a la inflación. Todo va a empeorar, todo va a dificultarse a partir de este marzo en el que ya entramos en un tono completamente distinto. Miren el mercado, miren cómo se acerca la fotografía del día en un momento donde, fíjense, por un lado el VIX hacia arriba a 1,75, muy lejos de presión todavía del entorno de los 34, 33, donde vivimos ya altísima tensión, pero mercado europeo tímidamente plano o negativo, pero mercado americano, S&P 500, ya en un entorno del 0,45% de caída en futuros a estas horas, 3.938. Es decir, empezando a mirar que el mercado tiene todas sus dudas. Nasdaq 0,53, Dow Jones más 0,12, caminando a estas horas un poco a contracorriente. Petróleo en negativo, aunque la fotografía a medio plazo de los últimos días es de recuperación hasta el 84,10, a pesar del movimiento que se empieza a ver de que viene un entorno de recesión importante a nivel global, con la excepción de China. Fíjense también en el movimiento del oro, 1838, no termina de recuperar fuerza el oro en este momento en el que parece que la entrada de la recesión es inevitable. El euro pierde fuerza esta mañana en 1,0645 y 104 sube el dólar esta mañana en torno del 0,22%. Fíjense, porque no solo Powell está preocupado de lo que puede suceder alrededor de ese movimiento de mercados por culpa de la inflación, pasándolo mal, con mucho dolor, sino fíjense en este primer gráfico que nos marca esta mañana que Powell, en esta información de Bloomberg, está ya avisando de lo que, por ejemplo, Rubini
lleva una década avisando, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo es la deuda, el lobo nunca viene porque vienen unos hombres de negro que le cortan el paso a Europa 2013 y el lobo se vuelve a ir, pero ahora ya el límite del techo de deuda, que siempre les hemos comentado, esto pasa habitualmente, siempre se arregla, bueno, hasta que no se arregle un día. Lo que dice Powell es mucho cuidado, que la Fed no puede proteger a la economía de un impago de deuda. Y piensen un poco el entorno del impago de la deuda. ¿A quién le impaga la deuda? ¿A tu bloque en esta situación geopolítica o al otro bloque? China, al otro bloque. Ojo, porque en este entorno lo que está empezando a decir Powell es, oiga, que ya no tenemos un entorno de amistad profunda, de amor fraterno, sino que como dejes de pagar un mínimo de deuda, contagias al resto del mundo occidental de un problemón de deuda mayúsculo. Por lo que ante una crisis, es como 2008, oiga, es que la crisis inmobiliaria se puede contener. Hombre, salvo que contagies a todo el sector financiero, hundas una serie de bancos por el camino y generes una situación en la que la banca se seca completamente el crédito y hunde también las empresas. 2008. Por lo que, oiga, ¿tenemos un problema con la inflación? No, la controlaremos, haremos daño, pero se solucionará. Powell dice, oiga, que tampoco soy Superman. No podemos proteger a la economía de un impago de deuda. Y lo que dice es, oiga, estamos monitoreando muy de cerca ya los mercados monetarios y esperamos que se llegue a un acuerdo. Luego podemos entrar en el detalle de que Estados Unidos se ha convertido en un niño mimado, que necesita gastar, 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 gastar y elevar el techo de deuda, gastar, gastar, gastar y elevar el techo de deuda, gastar, 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 gastar y elevar el techo de deuda. Es decir, es incapaz de apretarse un poco el cinturón y decir, oiga, vamos a tener un poco de control sobre el gasto que hay. No, no, gastar, gastar, gastar y elevamos el tope de deuda. Eso es otro capítulo distinto, que es sobre cómo Estados Unidos es incapaz de tener un presupuesto y cumplirlo. Pero la clave fundamental que Powell empieza a alertar al mundo es, oiga, ya tenemos un problemón que se llama inflación. Estamos peleando contra él. Parecía que iba mejor, va a peor ahora. No pongamos un problemón 25.000 veces mayor. Porque una crisis de deuda es un problema fundamental. No sabemos cómo es la solución. Lo que sabemos es que es un cataclismo descomunal. Por lo que Powell dice, oiga, no seamos nosotros, dice Powell, los que prendamos, los que pongamos la mecha a ese pedazo de desastre. Y lo que está diciendo Powell es, oiga, pónganse de acuerdo, porque aunque podemos estar de acuerdo en el fondo sobre el gasto, la perspectiva de un problema, de un impago de una deuda en Estados Unidos, que el otro bloque se lanzaría, como es normal, como locos sobre el impago y contagiaría al conjunto de la deuda, secaría otra vez ese mercado de deuda. Es decir, esas colas en la puerta del Tesoro para conseguir las letras se acabarían de inmediato. Y en España, pero en todo el mundo, se empezaría a mirar la posibilidad de un impago de deuda con otra fotografía. Por lo que Powell muy claro sobre la fotografía de lo que puede suceder con el techo de gasto. El otro punto fundamental inflacionario viene en el ciudadano común. Oiga, desde que empezó el coronavirus, ¿qué poder adquisitivo de verdad hemos perdido? Miren, tenemos una respuesta a nivel local. A nivel internacional depende de la zona, ahora nos intentamos acercar. Pero a nivel local, este gráfico de Oxford Economics nos resuelve el problema. Ya lo conocemos. Desde el inicio del coronavirus, desde el momento inicial del coronavirus, y el gap que ven aquí, en este gráfico de ventas minoristas, se ve perfectamente la realidad en términos nominales y en términos reales del poder adquisitivo y de lo que nos cuesta cada vez más comprar lo mismo. Oiga, yo me pongo en el momento anterior al coronavirus y en el momento de hoy. ¿Qué es lo que he perdido de poder adquisitivo sobre lo mismo que compraba? Un 15%. Ya tenemos la solución al problema.
Oiga, es que ¿cuánto hemos perdido? Porque el 7%, el 7,7% de subyacente. Vayamos a otro punto que es mucho más sencillo de ver. La inflación acumulada va por un lado, el poder adquisitivo alrededor de las ventas minoristas nos da otra fotografía. Usted, yo, todos somos un 15% más pobres que antes de iniciarse el coronavirus. ¿Por culpa del coronavirus, de ese entorno? No, por culpa del proceso inflacionario, por culpa de intentar solucionar un problema a corto plazo, los famosos ERTES, toda la ayuda ICO, toda la ayuda de los planes europeos y americanos, el plan de 1,3 billones de infraestructuras en Estados Unidos, todo esa fotografía ha llevado luego a un proceso inflacionario que le ha quitado un 15% de poder adquisitivo, que le ha hecho un 15% más pobre a usted y a todos. En España. Fuera de España, matizable. En el entorno europeo, un poquito menos y un poquito más, dependiendo de qué. El norte de Europa, un poquito menos, en el entorno del 13, del 12%. En el entorno del sur de Europa hay ejemplos que están un pelín por encima, pero prácticamente igual. En Estados Unidos y en Latinoamérica, depende también de la zona, más al sur o en la parte sur, un poquito más, en el entorno del 18%. En el norte, en Estados Unidos, en el entorno del 13%. Por lo que como media, España sirve muy bien de fotografía. Somos un 15% más pobres. De tal manera que las empresas, al público al que se dirigen, es un 15% más pobre. Sin embargo, no para de subir la inflación. La inflación no ha dejado de subir. Ha moderado durante algún mes la subida, pero no ha dejado de subir. ¿Cuál es la perspectiva entonces a medio plazo? La perspectiva a medio plazo es de seguir el empobrecimiento de los ciudadanos a costa de una inflación descontrolada. Y aquí nos llega un punto fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Subimos salarios un 15%? ¿Cuánto más sube la inflación? ¿Cuál es el problema del planteamiento de ayer de los sindicatos en España, pero a lo largo de todo el mundo, de gran parte del comportamiento de querer subir los salarios de una manera agresiva? Miren, es imposible reducir la inflación en España, en Europa y en el mundo con unos salarios que suben en el entorno del 5%. Porque ¿cuánto va a subir la inflación en el medio plazo? Un 5% mínimo. Si a los términos inflacionarios actuales le subimos o le montamos, piensen que ya estamos un 15% de pérdida de poder adquisitivo, de subida del coste de la vida. Si a eso le sumamos que aquí le metemos una subida del 5%, esto de manera inmediata sube hacia arriba. Oiga, pues que no lo hagan. Miren, es economía. Al empresario al que usted le va a comprar mañana X, le dice, usted tiene un 5% más de dinero en el bolsillo. Por lo que esto vale, ¿cuánto más? Un 5%. Es un tránsito inmediato. Lo siento, Calviño, Díaz, pero von der Leyen, Janet Yellen, da lo mismo. Miren al que quieran. No hay ninguna alternativa, por lo que el planteamiento ahora mismo de sindicatos en España ayer, diciendo que la subida tiene que ser de un 5%, es de alguien que no tiene la mínima formación económica para el momento actual. El momento actual no puede venir con unos salarios disparados, sino con una contención que nos lleve a reducir la inflación para luego recuperar el poder adquisitivo. El problema era no haber subido los salarios aquí. Pero aquí no se podía. Aquí lo que había que evitar los despidos. El problema aquí fue inundar la economía de dinero. Miren, en 2008 siempre la socialdemocracia ha dicho que se cometió un error gravísimo, el austericidio. Ahora empezamos a verle la patita al gran error de la crisis que estamos viviendo desde el inicio del coronavirus. Inundar el mercado de dinero. En lugar de la austeridad, lo que habrán hecho ustedes en sus familias, en lugar de decir vamos a gastarlo justo hasta que se pueda tener la seguridad de que se puede gastar más, inundar el mercado de dinero nos ha llevado a una gran crisis que estamos empezando a vivir. Que no le cuenten historias, que no le manipulen, que no le mientan. Esto no ha pasado. Esto no ha hecho más que empezar. Y va a llevarse por delante su poder adquisitivo. Y va a meternos en una crisis gordísima. Porque la única salida que tiene todo esto
es el empobrecimiento del ciudadano para una vez que ya está empobrecido, los precios caerán a golpe, caerán a plomo, pero a cambio de haber empobrecido a gran parte de la población, que es lo que ya empieza a verse cuando se ve que podemos comprar un 15% menos, pero vamos a poder comprar cada vez menos. 5 claves del día en un momento en el que es importante ver qué es lo que sucede con el bono americano a 10 años. Ya está en el 4%. El momento que los analistas, que los economistas, que la banca privada nos estaba diciendo, hay un momento clave. Si esto baja, si esto sube, perdón, del 4%, esto baja Wall Street, el mercado, el S&P 500. ¿A dónde? Primer escalón, 3.800. Segundo escalón, 3.500. Tercer y último escalón previsto, 3.150. Ojo porque en ese entorno el 4% ha llegado. Y ahora el seísmo, el movimiento de suelo, esa sensación de que el mercado tiene algo que contar y no es muy bueno, nos ha llegado. Pero el problema es que viene con una cuestión añadida. Y es el 5% en el 2 años americano, que nos estaría marcando que la percepción de inflación, tanto a medio plazo como a largo plazo, nos genera una década en la que la inflación va a ser el tema cotidiano en la economía a la hora de afrontar costes empresariales, a la hora de afrontar presupuestos familiares, a la hora de afrontar un gobierno hacia dónde camina la economía en la que tiene que jugar. ¿Por qué? La parte final del gobierno. Esperen un respirillo para ver cómo el mecanismo antifragmentación, que ya empieza a sonar que o entra, o ha entrado, o entrará en funcionamiento enseguida, en cuanto se tensione, techo de deuda en Estados Unidos, Powell ya va avisando, en cuanto se tensionen los diferenciales. ¿Cuándo se van a tensionar? En breve, un respiro. Ya está el bono americano a 10 años, la chispa ya está prendida. Y a partir de ahí, el Banco Central Europeo tiene la fotografía de un endurecimiento, de un encogimiento, la deuda en Europa va a empezar a tensionarse. Por lo que tenemos ya la fotografía, el momento ha llegado y el inversor lo sabe. Entonces, a partir de ahora, ¿quién es sobre todo el inversor que lo sabe? La banca privada. Sobre todo la norteamericana, que se ha inflado a comprar abajo y que ve que este es el punto ahora de la venta. Vamos a ver cómo es el proceso. ¿Qué es lo que dicen los analistas? Bueno, pueden estar equivocados si la Fed calma el bono americano en el 4%, si no lo deja subir mucho más arriba. El problema es el 4,2, el 4,3, porque hace un efecto acordeón. Una vez que estiramos el bono a 10 años hacia arriba, el mercado, como un efecto acordeón, dicen los analistas, nos va a caer hacia abajo. Alemania, se pueden imaginar que fue el tema clave en la jornada de ayer. España le reacelera la inflación, Francia le reacelera la inflación, llega Alemania y le reacelera la inflación. ¿Qué significa? Que cuando se veía que era el momento clave en el que la inflación iba a jugar el partido importante, marzo, ¿por qué? Salarios. ¿Cuándo se han actualizado los salarios? En enero. ¿Cuándo afecta al movimiento de subida? Febrero, marzo, con enero ya empezando a olisquear que ese movimiento inflacionario, por culpa de las subidas salariales, marcan una segunda derivada inflacionaria. Es que era evidente. Jubilados, más de un 8%. Políticos, a nosotros mismos, más de un 4%. Tensión para la ciudadanía en general, de decir, yo quiero un 4 al menos. ¿Y eso qué significa? Un subidón inflacionario importantísimo. Más dinero en el mercado. Ya deberíamos haber aprendido que cuanto más dinero en el mercado, en un entorno inflacionario, donde piensen una cosa, el shock de oferta se ha reducido mucho. Como venga otra vez el precio del petróleo, como venga otra vez la energía a golpear a la economía, salta todo por los aires, inflacionariamente hablando. Por lo que el movimiento ayer de Alemania, piensen que la armonizada, la europea, está por encima del 9%, ¿eh? En una economía que está en recesión, que tiene ya un primer trimestre negativo y que el propio Habeck, ministro de Economía alemán, nos dijo que el segundo trimestre, el segundo, primero del año, pero el segundo en el entorno recesionario es peor que el primero. Menos 0,4. Y de no, el segundo es peor. ¿A dónde te vas a ir? A Alemania.
y sin embargo la inflación en más del 9% en la armonizada. ¿Esto cómo se llama? Estanflación. Entonces aquí nos llega al camino que algunos inversores empiezan ahora a jugar con cautela, que es, oiga, no estamos en un entorno inflacionario. La FED y el Banco Central Europeo, eso de golpear, golpear y golpear, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues si la economía está en el subsuelo. Si estamos en un entorno estanflacionario, le llega el turno al Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo golpea con una subida de tipos muy fuerte, pero tenemos un problema de masa monetaria, la M1 la vimos el lunes, que es el dinero en efectivo, el dinero en cajero, es decir, ese dinero que está en el bolsillo del ciudadano cayendo, dice ya, pero suficiente. Ese sería el movimiento que ahora mismo muchos inversores ven que el Banco Central Europeo tiene la fortaleza que le da la inflación, pero tiene la debilidad de un entorno estanflacionario. ¿Y quién juega en un entorno estanflacionario para el inversor? La energía. Poco más. Todo lo que hemos vivido de renta variable y renta fija desde el inicio del año se dilapida por el camino en un entorno estanflacionario, donde la subida de tipos de interés elimina el retroceso de flujos de caja, el ver que en el fondo no hay rentabilidad real porque se marcha con la inflación, e incluso en la renta fija porque no se conoce cuál es el movimiento de subida. Ojo con el BCE, que debe implementar en la próxima reunión un término olvidado, estanflación, olvidado por ellos en las últimas reuniones, han preferido no nombrarlo. Se pueden imaginar que el contexto geopolítico sigue jugando un papel fundamental, empieza el G20 con los ministros de Exteriores, ya ha dicho esta mañana Alemania que tiene que haber un movimiento de intentar llegar a un consenso en la condena de la guerra de Ucrania en el G20, parece que van a fracasar en todo ese movimiento de intentar llegar a un consenso, pero a partir de ahí Rusia y Estados Unidos ayer sorprendieron diciendo que mantienen los canales secretos abiertos para seguir hablando del New START. ¿Cuál es el tema de esto de tener abiertos los canales secretos? Porque esta mañana el representante ante la ONU de Rusia ha dicho que por ahora no tiene intención de utilizar las armas nucleares. Vuelvo al origen de la frase, por ahora. No han cambiado ni un ápice de lo que hace un mes, mes y medio, 2, 4, 6, Rusia iba diciendo. No quiero utilizar las armas nucleares por ahora. Que no es lo mismo que decir, yo no voy a utilizar nunca las armas nucleares porque sé que nos autodestruiríamos. Sino por ahora. De ahí que estos canales secretos ayer aparecieran como una especie de seguridad en el entorno actual en el que ya hay bastante inseguridad generada. ¿Qué es lo que empezó a surgir en Estados Unidos anoche? La famosa fotografía del teléfono rojo del presidente de los Estados Unidos, en este caso de Biden. La aparición otra vez a escena del principal o de uno de los principales elementos de la Guerra Fría. Esa conversación de urgencia que tienen siempre abierta el presidente de Estados Unidos con el máximo mandatario antiguamente de la URSS, ahora de Rusia. De tal manera que lo que plantea el mercado es hasta qué punto, que ya estamos metidos de lleno en la Segunda Guerra Fría, esos canales secretos no son el último de los elementos que puede tener Estados Unidos para intentar evitar la catástrofe, el apocalipsis, ese movimiento nuclear que todo el mundo quiere evitar. De tal manera que Estados Unidos sí habría abierto estos canales secretos precisamente para tener controlada en última instancia la escalada nuclear. Pero estamos en ese elemento, es decir, estamos en el teléfono rojo, estamos en el último eslabón. Ya se le ha puesto el teléfono a Biden y a partir de ahí pues queda rezar y hablar, pero poco más, como se vivió en la Primera Guerra Fría. Ojo a lo que ya hemos hablado de la subida del 5%, el BCE ya está alerta porque el mensaje es cómo vamos a bajar la inflación al 2% si los salarios los queréis subir al 5%. No es decir el ingrediente básico de todo eso, la receta, si los salarios suben al 5%, el impulso inflacionario es del 5%.
que son matemáticas puras. No, es que es 3,5, no, son 3,5, es un 5. Subes un 5, suben un 5, lo tienen muy fácil. En la gasolina, damos 20 céntimos al día siguiente la gasolina, 20 céntimos. ¡Jo, qué malos son! No es economía, lo siento, perdón, haberlo estudiado. No es todo leyes, es aplicación a la vida. Y ahí, o que generas un gobierno y un Estado comunista de control absoluto de todo, vamos, que nos llevas a la ruina, o el libre mercado termina por funcionar en un entorno como el que estamos. Y luego tenemos en ese entorno del libre mercado, pues claro, si es que al final las mentiras tienen las patas muy cortas y el estar fastidiando al de al lado, hay algún día que el de al lado, mira qué majo es, nunca me contesta, y yo ahí todos los días le digo esto y lo otro y nunca me dice nada hasta que se vuelve y te da un guantazo. Es que es normal. Dice Calviño ayer, es inaceptable la decisión de Ferrovial. Pues lo siento mucho. Pero lo inaceptable no lo planteas tú. Primero, porque no estamos en un entorno de un Estado soviético. Igual os gustaría, pero no es así. ¿Por qué? Porque en Venezuela este inaceptable se traduciría en una expropiación. Y aquí no lo pueden hacer. Este inaceptable de Calviño en Venezuela se traduciría en una expropiación. Oiga, que usted se quiere ir y no se va a ir. Le trincamos todo. Van a ver en los próximos días que hay un nuevo demonio en el entorno, que hay un nuevo chivo expiatorio, que hay un nuevo para el gobierno y para gran parte de las hordas, ¿no?, de los orcos que le siguen, hay un nuevo malvado, el nuevo malo de la película, se va a llamar Rafael del Pino, se va a llamar Ferrovial y se va a llamar el conjunto de las infraestructuras. Pero previendo que todo eso va a venir, porque es el modus operandi, esta mañana nos despertamos, lo dice el Confidencial, en que las grandes constructoras le han mandado una carta al gobierno diciendo que si siguen por el mismo camino, todas las próximas licitaciones se van a quedar desiertas. ¿No quieres órdago? Pues toma órdago a la mayor, a la grande, que es lo que las constructoras esta mañana le están planteando al gobierno. Eres un chulo de 3 al cuarto. Esto de ayer de es inaceptable, o de la otra, ¿no?, de Yolanda Díaz, diciendo, bueno, es que si se lo deben toda España. Bueno, sí, pero ¿en qué concepto se lo deben todo? ¿No han generado riqueza? ¿No han generado puestos de trabajo? ¿No han hecho todo lo posible para intentar además llegar a una visibilidad de país diciendo, estáis hundiéndolo? ¿Podéis cambiar todo esto? No, soy el rey económico y hago lo que me da la gana. Y entonces ha llegado la gran respuesta, porque la clave fundamental es ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la izquierda en España? ¿Quiere empresas o quiere chivos expiatorios? ¿Quiere un Juan Roch que cree riqueza o quiere ponerle un aparataje de chivo expiatorio, de capitalista despiadado, que le haga imposible la vida? ¿Cuál de los dos entornos quiere? Eso lo deben pensar ellos a sí mismos. Oye, ¿qué queremos? ¿Queremos sumar? ¿Queremos arrimar el hombro? ¿Queremos apoyar? ¿Queremos empresas que generen riqueza, puestos de trabajo y que tire para adelante el país? ¿O queremos que las empresas se marchen? No, es que las empresas no se pueden marchar. Mira, es que igual no estáis viendo el entorno en el que estáis. Que esto no es Venezuela todavía, ni la URSS. Que es que aquí hay libertad, aunque os cueste. Porque entendemos que habéis vivido 2 años en el que no nos dejabais ni salir de casa. Claro, y tenéis la percepción de que sois los amos del mundo, pero no lo sois. Y las empresas a quienes estáis, bueno, no digo ningún término exagerado, pero les estáis poniendo mala cara, por decirlo así. En la figura de la COE le habéis montado un montaje al presidente, con razón o sin razón. Ahora se lo intentáis montar a Rafael del Pino, diciendo dónde tiene el dinero, que si lo ha movido. Vamos, que con su dinero hace lo que le da la gana. Básicamente, como vosotros, ya se está viendo lo que hacéis con vuestro dinero, lo que os da la gana. Pues al menos el otro es ético. No se lo gasta en lo que lo gastéis vosotros. Pero ojo con la fotografía, porque el enfrentamiento ahora mismo entre gobierno y mundo empresarial, cuando le han vapuleado, aquí no decía nadie nada,
cuando éste ha dicho, mira, que me he cansado, que me piro. Porque, ¿qué es lo último que tiene el gobierno? Cuando ha dicho, no hay más empresas que lo vayan a hacer. ¿Qué te crees, Calviño? ¿Que te lo van a anunciar? ¿Que se van a reunir contigo para decirte, te digo con un año de antelación que me voy? Cuando se vayan, se irán como un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se acabó la historia. Habéis montado un lío en el que habéis intentado destrozar a los empresarios. Pero si los seguís destrozando, en lugar de intentar ver que la riqueza se genera mejor en el ámbito público-privado, habéis querido que todo sea público y machacar al de al lado. Ahí tenéis lo que habéis sembrado. Es inaceptable. Lo que es inaceptable es vuestro comportamiento desde 2019. Cuando ya llegasteis amenazando, habéis amenazado y habéis ejecutado a unos empresarios en el sentido económico hasta que los habéis esquilmado. Y sobre todo en la imagen. En una imagen a los empresarios que ahora mismo es de intentar que si la banca es mala, que si las energéticas son malas, pero si los únicos malos que hay aquí sois vosotros. Si los únicos que os habéis forrado con la crisis sois vosotros. Si los únicos que os habéis saltado la Constitución en 2020 encerrando a la población sois vosotros. Pero si los únicos malos que hay aquí sois vosotros. ¿No os dais cuenta? No es un tema de partidos. Si el PP hiciera esto, sería igual de vergonzoso. ¿O es que a Montoro no se le ha dicho bastante? Pero lo que están haciendo ahora mismo con Ferrovial es una vergüenza. Ferrovial se va porque quiere hacerse mayor y porque está harta. Ferrovial, sus socios, están hartos de un gobierno caciquil que lo único que quiere es tener a todos aquí en el rebañito, aunque sean pobres. 8:32 de la mañana, Calviño, lo inaceptable sois vosotros. Buenos días, Vilar. ¿Cómo viene el mercado? ¿Cómo viene? Porque ese bono americano lo está poniendo ahora mismo todo tenso, tenso, tenso. Pues efectivamente viene tenso porque tenemos, por ejemplo, en Asia la situación en rojo, básicamente. Tenemos índices como el Nikkei cotizando hoy con caídas tímidas, en el caso del índice japonés, de tan solo, bueno, no llega ni siquiera a una décima, un 0,06%. El Hang Seng, por ejemplo, que en el día de ayer también estaba repuntando con muchísima fuerza, hoy lo tenemos viendo, bueno, hoy lo vemos teniendo una caída del 0,88%, corrección, ligera corrección respecto a, bueno, esa subida tan fuerte que veíamos en el día de ayer, incluso subidas del 4%, llegamos a ver aquí en Negocios Televisión, en Business Connection. Bueno, luego la parte más tecnológica de ese índice está cayendo todavía más, hay que decir que ayer, bueno, pues era la que más subía, un 1,3% cae ahora mismo, y el Kospi de Corea del Sur es el único que de momento se mantiene en terreno positivo, 0,6%. Bueno, está todo hoy en rojo, incluso el petróleo. Está cayendo el Brent un 0,3% hoy, en una jornada donde, como decíamos, bueno, pues pesa mucho esa posibilidad de que finalmente haya una recesión y por lo tanto también, pues bueno, el petróleo se utilice menos y eso haga que sus precios estén cayendo, como estamos viendo en la jornada de hoy, 0,3% para el Brent, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, más de lo mismo, un 0,3% hasta los 77,46 dólares el barril. Y en el mundo de las divisas, bueno, pues más de lo mismo, el eurodólar también cayendo un 0,3% hasta el 1,0636, un eurodólar que en el día de ayer estaba repuntando. Parece que pesa mucho pues todos los datos macroeconómicos que vamos conociendo, datos que nos indican y nos invitan también a pensar que la inflación desde luego que no ha terminado, que la desinflación no ha empezado, como llegó a decir Jerome Powell hace no mucho, hace tan solo unas semanas. Y por cierto, hablando de inflación, ayer teníamos el dato en Europa, bueno, concretamente en Alemania, del dato de IPC, un dato del 8,7%, no cayó al 8,5% como se esperaba, sino que se mantuvo en el 8,7%, mismo nivel que en enero. Y hoy, esta mañana, tenemos a las 11 de la mañana dato de inflación también en la eurozona, dato clave. Recuerden, al final, en función de cómo esté este dato, el BCE actúa de una manera u otra. Y bueno, la reunión del BCE tampoco está muy lejos, está a unas 2 semanitas más o menos, así que vamos a ver una reunión donde se espera que Christine Lagarde suba los tipos en 50 puntos básicos, ya lo avanzó ella misma. Algo curioso, extraño, teniendo en cuenta la política de reunión a reunión, meeting by meeting, pero ya nos dijo que iba a subir los tipos en 50 puntos. Habrá que ver también cómo queda la inflación en el día de hoy. Una inflación europea que sigue, desde luego, a unos niveles estratosféricos. Habrá que ver, 11 de la mañana, así que emplazo también a los espectadores, José, a que estén pendientes porque entonces contaremos ese dato de inflación. Con Marta Vilar a partir de las 11 de la mañana, antes 9:30 en Espejo Público, aquí en España vamos a tener a Christine Lagarde viendo
todo el detalle de cómo ve la fotografía. Vamos a escucharla de refilón, a ver, y les vamos contando también lo que va sucediendo. Volviendo al tema ferroviario y para terminarlo el tema. Miren este primer gráfico del día que nos marca la maldad, ¿no? En la necesidad de hacer daño. Este gráfico se filtró desde el entorno del gobierno en la jornada de ayer diciendo Ferrovial no tiene un problema solo de cambio de sede, tiene un problema financiero. Es falso, es mentira. Y intenta manipular un dato de la memoria de la compañía en el que se ve el número de empleados. Y entonces dicen, oiga, es que en España han reducido desde 30.000 empleados a 5.400. Ferrovial ha despedido. Entonces, bueno, pues eso fue cogiendo forma, lanzado sobre todo por el gobierno, ¿no? por los entornos del gobierno. Miren, esto es lo que sucede cuando vendes tu compañía de servicios. Oiga, no es que sean malos, es que encima no tienen ni idea de lo que estás hablando. Ha circulado este papel, este documento, que es un extracto de la memoria de Ferrovial, con la intención de hacer daño a la compañía, intentando decir que mientras sube el número de trabajadores en gran parte del mundo, en España lo reduce. Y dices, oye, es mentira. ¿Puedes salir a decir que es mentira? Que es que lo que ha sucedido es que ha vendido la compañía de servicios en España. Y claro, cuando tú vendes tu compañía de servicios en España, entonces los trabajadores se van con la compañía que la ha comprado, ¿no? ¿O qué? ¿Me los quedo también? ¿Les vendo a la compañía pero me quedo yo los trabajadores? No, hombre, le vendo con los trabajadores. Esto ya roza un poco lo que les estaba diciendo antes del chivo expiatorio. Mira, mientras tardan en desmentir o alguien se da cuenta que en el fondo estamos comparando los años en los que ha vendido la compañía de servicios, pues le hacemos daño a Ferrovial. Oiga, porque quieren ustedes que se queden, ¿no? Están encantados. Hombre, esto es una falta de ética, de vergüenza, de honor, de cualquier cosa. Pero ¿a quién se le ha ocurrido dentro o fuera o en el entorno de los ministerios que hayan sacado esto? Atacar a una empresa española mintiendo de una manera tan heavy. Es decir, no, es que ha pasado de 30.000 a 5.400. Es que han vendido la empresa de servicios. Portobelo, miren la operación. Es que la han vendido. ¿Qué van a hacer con los trabajadores? ¿Se quedan con los 30.000 trabajadores? No. La venden con los trabajadores. Es decir, pero te da una idea de la maldad, a veces, en decir que te vas, pues a lo Venezuela, te voy a chafar hasta que pueda. Oye, no, esto es mentira, es profundamente mentira. No es que hayan despedido, es que han vendido a la compañía de servicios en España. ¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de salir al entorno público, al suelo público, a discutir o a poner en el foco a ese chivo expiatorio nuevo que es que encima tiene problemas financieros? ¿Pero qué problemas financieros tiene Ferrovial? ¿Pero estáis de broma o qué? Si no estás conmigo te hundo y te destrozo. Eso no está muy bien. Y sobre todo, te genera ya la sensación del conjunto del sector que está diciendo me voy en cuanto pueda. ¿Por qué? Porque no los aguanto ni un minuto más. Esto no está bien. Entonces ahora, el último punto, y ya dejamos el tema ferrovial, es intentar ver si de verdad hay un cambio social ficticio porque la estructura de la compañía sigue aquí. Vamos, que o te vas a vivir a Holanda, o te vas a vivir a donde te llevas la sede, o te voy a estar aquí todos los días inspeccionando e inspeccionando, algo que ya le han trasladado a la compañía. Pero dejemos muy claro, sobre todo por si le quieren manipular poniéndole este documento encima de la mesa, que es profundamente mentira. Profundamente mentira. Viene relacionado con haber vendido su compañía de servicios. Hay que ser malo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana el punto clave ahora mismo, que es la inflación. Banco Central Europeo, Lagarde, 9:30, la vamos a escuchar aquí en España en Espejo Público, va a mandar ese mensaje, sobre todo aquí en términos nacionales, a ver de qué manera la reaceleración de la inflación puede dañar, puede hacer daño al conjunto de la economía. La reaceleración, esto está en términos armonizados la inflación, porque saben que ha habido también un cambio de criterio a la hora de contabilizar la inflación, y lo que se está mirando es el término armonizado. El término armonizado europeo se va a Alemania al 9,3, Es decir, este movimiento de descenso, que era una muy buena noticia, se ha frenado ya. Pero como ya le decíamos la última vez,
es que se han vivido muchos momentos de pico de sierra en el entorno inflacionario alemán, porque la base está muy infectada ahora mismo de inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana, lo que conocimos ayer en el ISM, en el manufacturero, viendo sobre todo cómo sí remontan las nuevas órdenes, pero está todo en una situación de recesión, a pesar de que esos números, sobre todo en Estados Unidos en el último año, a partir sobre todo de la guerra de Ucrania, empezaron a despegar en términos de crecimiento de la economía vía hidrocarburos, vía la venta a Europa. Yo tengo un nuevo cliente que es maravilloso, es que le vendo, bueno, todo lo que tengo y al precio al que quiero. Y encima se lo mando por barco. Pero la realidad de la economía norteamericana, estadounidense, es que esa venta de hidrocarburos y sobre todo ese movimiento inmobiliario que empieza ya a relajarse, ha empezado o ha estado tapando gran parte de las dudas que el ISM manufacturero sí nos estaba reflejando otra vez ayer. El movimiento de caída de la economía norteamericana, este movimiento de caída hacia aquí, este movimiento de caída hacia una recesión, lo único que nos puede marcar es que es antes o después, pero que es muy difícil el no landing, como ayer ya miembros de la Reserva Federal por la noche empezaron a indicar. No tenemos claro poder evitar o poder tener un suave aterrizaje. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana como el volumen de comercio a nivel internacional. No miren el gráfico de arriba porque es más difícil de ver, pero sí el de abajo se ve un movimiento en el que el comercio internacional relaja, bueno, cae. En este entorno se ve cómo va perdiendo fuerza también el comercio internacional. ¿Qué es lo que va a remontarle hacia arriba? China. Pero China necesita también que la demanda interna de los otros países tiren hacia arriba para poder, en este caso China, entrar a vender su producto. Por lo que las dudas ahora mismo sobre el comercio internacional son enormes en un entorno donde la demanda internacional, como ya decía, por ejemplo, la OPEP, estaba diciendo, esto no penséis que se va a recuperar solo con China, porque la depresión que hay en el consumidor, en la demanda interna a nivel global, hay que ver cómo reacciona, pero puede ser muy negativa. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana, un gráfico muy curioso, sobre cómo va afrontándose la inflación dependiendo de la edad. Fíjense en este gráfico en el que nos está marcando que en los periodos hasta los 29 años son profundamente inflacionistas los consumidores y en los periodos de la jubilación de 65 a 79 son profundamente inflacionistas y que todo el hilo central de la población entre los 29 a los 65 nos está marcando el camino de una afección mayor de la inflación y una reducción del gasto para ser menos inflacionarios en ese contexto. Es decir, ¿quiénes están gastando? Los que entran en el mercado laboral, porque los niños tampoco con 5 años van a hacer mucho más que pedir, que es lo que tienen, pero a partir sobre todo de los 18 un movimiento de gasto sin ver el precio, sino estar viendo y generando inflación, y también en la parte final de los más mayores que también estarían impulsando a la inflación. Entonces, desgranándola por edades, los menos inflacionarios, fíjense, en el entorno del menos 0,4%, estarían entre los 49 y los 54 años, o entre los 44 y los 54 años, que son los que más tendrían un control en el entorno inflacionario. 8:43, enseguida entramos al análisis de lo que está sucediendo esta mañana. Enseguida recibimos a los primeros analistas. 9:30 tenemos a Christine Lagarde para ver de reojo aquí en España en Antena 3. Vamos a ver qué nos dice